Las noticias del día. Pues ya estamos de regreso de nuestro editorial de hoy para entrar en el boletín informativo. El editorial de hoy aborda un tema que es muy triste, que por supuesto, vamos a ver, ¿de qué lo van a tratar los medios de comunicación que se dedican únicamente a ladrar, como les dicen sus amos? Vamos, ni lo sueñen ustedes. Pero es un tema enormemente importante, que es precisamente el del ahorro y el del ahorro en España. Y es un tema muy importante porque ahí se percibe todo lo que es el paisanaje a fin de cuentas. Fíjense ustedes en algunos de los datos que dábamos, porque cuando comprendes esto, comprendes que Pedro Sánchez gane unas elecciones. Luego, por supuesto, hay todo un voto foráneo que se ha convertido en español legalmente, que va a votar a esos inmensos pesebrales, a esas colosales clientelas. Pero hay toda una mentalidad del paisanaje que al final va en esa dirección. ¿Los españoles ahorran? Los españoles, más de la mitad, no ahorran. Esto, en principio, ya indica que la situación económica y la situación impositiva es verdaderamente mala, porque que la mitad de la población no ahorre ya es bastante grave. Es una de esas situaciones en que dices, bueno, la situación económica tiene que estar muy mal y además la gente no debe ser muy consciente. Pero es que los otros datos son más preocupantes. Por ejemplo, la mayoría de los españoles tiene claro que la situación económica va a ir a peor en este año. Bien, acierta. ¿Qué medidas toman para enfrentarse con esa situación económica? ¿Se ajustan el cinturón? ¿Invierten en algo, aunque sea poco, pero invierten? ¿Intentan en un momento determinado quizá ahorrar? No, señor, se autoengañan. La situación económica va a ir mal para el país, pero a mí me va a ir mejor. Hombre, sin duda, eso será verdad en algunos casos. O sea, no nos cabe la menor duda de al que le haya caído una concejalía, un puesto en cualquiera de los múltiples parlamentos que se han elegido en las últimas semanas, etcétera, etcétera, pues la mayoría de esos, o buena parte de esos, su situación va a ir a mejor. Pero es que eso es una minoría diminuta dentro de la totalidad del país. Es decir, buena parte de los españoles dice, esto va mal, pero a mí no me va a tocar. No porque crean en que el Todopoderoso los va a proteger, que en fin, eso seguramente es una minoría más diminuta y descansan sobre la fe que tienen en el que es todopoderoso, sino que es la posición de los españoles. Bueno, esto va mal, pero vamos, yo creo que a mí personalmente me va a ir mejor. Y el que no se lo quiera creer, que reviente. Dentro de esa situación, ¿en qué gasta el dinero los españoles? Tienen una visión de medio, de largo plazo. Deciden, hombre, voy a invertir algo que ahora es poquito porque poco puedo invertir, pero a la vuelta de 10 años, pues hombre, eso puede ser un dinerillo por si necesito pagar la boda de un hijo, por si tengo que salir adelante ayudando a mis hijos, por si hay que pagar los estudios en el extranjero a mis hijos, por si hay que intentar ayudarle a montar un negocio a mi hijo, en fin, cosas de este tipo que piensas con una cierta distancia de tiempo. No, señor. En términos generales, la idea de inversión para los españoles es desconocida y la idea de ahorro igual. Bueno, ¿y en qué gasta el dinero los españoles? En educación, por ejemplo. Es decir, hacen una inversión en la educación de los hijos, incluso en su propia educación, aprenden un idioma, llegan a estudios que les permitan tener un mejor puesto de trabajo. Tampoco. Es que eso ni aparece en las estadísticas. Claro que hay padres que sí, que se gastan un dinero en educación, pero prácticamente eso ni aparece en las estadísticas. Lo primero que se lo gastan los españoles es en viajar. Bueno, a nosotros que ese viaje nos parece fantástico. Uno de los mayores placeres que puede tener el ser humano, y estamos convencidos de ello, es viajar. Pero entre elegir entre la educación de los hijos y viajar, o entre elegir entre la educación y los hijos o comprarse el último juguetito electrónico, o entre la educación de los hijos y ropa de deporte, pues en fin, ustedes verán lo que elijan, pero desde luego una de esas decisiones es una decisión de futuro y la otra es de simple consumo a día de hoy.
Al final, y esto crean que a uno le da una inmensa tristeza, pero claro, cuando uno acepta la realidad, puede entender la realidad y analizar correctamente la realidad, al final resulta que aquello que en su día me dijo a mí un obispo, que por discreción voy a silenciar su nombre, de que, mira, hijo, no te engañes. Los españoles con el fútbol y tener un poquito de dinero son felices. Bueno, pues seguramente si no se corresponde al 100% con la realidad, tiene un porcentaje muy grande de realidad. Luego existe una minoría, y es una minoría, y es una minoría, no lo vamos a negar, aunque posiblemente es una minoría mayor que en cualquier época de la historia de España, que se da cuenta de lo que hay y le preocupa la educación de sus hijos y le preocupa cómo evoluciona la situación económica e intenta ahorrar algunos eurillos para ver cómo puede hacerlo y además intenta ahorrar sin que llegue a Hacienda y también le robe esos pocos euros que ha conseguido ahorrar con muchísimo esfuerzo. Pero esa es una minoría. Y esa minoría, en última instancia, pues no se puede enfrentar numéricamente con una mayoría que dice, hombre, ir mal va a ir mal, pero a mí seguro que me va a ir mejor. O que dice, hombre, pues los niños total, si para salir adelante tampoco necesitas una educación. Y a lo mejor tiene razón, puede ser liberado sindical y sin trabajar en su vida va a vivir mejor. O sea, tampoco se les puede quitar del todo la razón a los que lo piensan. Pues efectivamente con eso vamos tirando y nos vamos de vacaciones pues a la playa o lo que no sea la playa. Esto dice mucho al final de lo que es un pueblo y lo que se puede esperar de ese pueblo, porque al final los que se dan cuenta de que hay que construir para el futuro, que hay que esforzarse, que hay que trabajar, que hay que ahorrar, acaban siendo una pequeña minoría. Y esa pequeña minoría, en un momento determinado, en muchos casos, acaba levantando el vuelo y se va fuera de España, porque está harta de que la robe la agencia tributaria y además está harta de que la roben para mantener a los que acaban de bajar de la patera. Y claro, eso ya es el remate, ya es el remate. Y se acaba hartando de no tener nada para que gente que no contribuye en nada se lleve todo. Y esa es la tristísima realidad y dice mucho de España. Y fíjense que esto no es solo una cuestión de lucubración sobre el futuro, no, es que hay batallas cotidianas que no se libran. Por ejemplo, a la gente se le llena la boca hablando del sistema sanitario español. Además es algo intolerable. Cuando uno de pronto habla de los Estados Unidos, te dice, sí, pero como la sanidad española, bueno, pues la sanidad española no cubre el dentista, por ejemplo. Si el drama de decenas de miles de familias españolas es que de pronto necesitan al dentista y tarde o temprano por el dentista tiene que pasar todo el mundo. A lo mejor no tienes que pasar por el cardiólogo en tu vida, Dios lo quiera, a lo mejor no tienes que pasar por el especialista de digestivo, pero por el dentista acabamos pasando todos. Y eso no te lo cubre la seguridad social, mientras que si quieres cambiarte de sexo, sí te lo cubre la seguridad social. ¿A cuántos españoles conocen ustedes que estén protestando porque el dentista esté incluido en la sanidad pública? Porque yo no conozco a ninguno. ¿Cuántos partidos políticos conocen ustedes que, aparte de prometer todo lo que van a dar a las organizaciones del Día del Orgullo Gay, a las entidades feministas, en fin, todo este tipo de cosas, al mismo tiempo digan, y el dentista, los ciudadanos lo van a tener porque lo va a cubrir la sanidad pública? Yo no conozco a ninguno. Entonces, esta es finalmente la realidad de España. Y claro, que lo diga un obispo, pues tiene bastante lógica, porque han contribuido durante siglos a que los españoles sean así, a que el paisanaje sea así. Y que al final el paisanaje pues sea ruidoso, sea protestón, se enfade en las cafeterías, puedan llegar a dejar de hablarse miembros de la misma familia, pero luego a la hora de solucionar los problemas no los solucionan, porque no tienen visión de futuro, porque piensan, hombre, esto va a ir mal, pero a nosotros nos va a ir bien. Y porque además, bueno, pues con el fútbol y algo de dinero para gastar, son felices. Me da una profundísima tristeza pensar que eso se corresponde con la realidad. Hombre, no es que me parezca mal que la gente sea feliz con unos euros para gastar y con los partidos de fútbol. En fin, lo que me da mucha tristeza es lo que eso al final acaba provocando en una nación.
que lleva dando tumbos siglos, por más que nos empeñemos en negarlo, porque finalmente no es el país ni el paisaje, es el paisanaje. Y al final, la gente que quiere trabajar y hacerlo bien y llevar una vida de excelencia y educarse y mejorar y superarse es una minoría. Posiblemente, aceptémoslo, es ahora una minoría mucho mayor que la que ha habido en los últimos 20 siglos. Pero no pasa de ser una minoría. Y desgraciadamente, la mayoría de los que quieren seguir viviendo a costa de los demás, bajo la forma de la ayuda del Estado, no deja de crecer. Esa crece a diario. Pues esto es lo que hay, y más vale que lo tengan presente. Y en cualquiera de los casos, esto no se lo va a contar a ustedes ni la prensa, ni se lo va a contar la radio, ni se lo va a contar la televisión en España, porque ahí todos están a ver cómo consiguen algo más del pastel publicitario. Es más, si es que a veces lo dicen, no lo ocultan, lo dicen, porque es la verdad. Y porque, como decía el gran maestro, de lo que llena el corazón, habla la boca. Nosotros hoy tenemos que abrir el boletín informativo con lo que fue ayer la última parte del proceso contra los golpistas catalanes, parte en la que apareció ya la abogada del Estado y en la que apareció también los abogados de la acusación popular, los abogados de Vox, sobre todo Ortega Smith. El otro abogado no estuvo mal, pero en fin, queda un tanto opacado por Ortega Smith. La intervención de la abogada del Estado fue inquietante y fue inquietante fundamentalmente porque la tesis que sostenía es que se había producido rebelión, pero no se había producido ni lejanamente el tipo de sedición, el tipo de penal al que apuntaba en un momento determinado, no se había producido rebelión. Para ella no había rebelión, a diferencia de la tesis de los fiscales que hablaban de un delito de rebelión y hablaban de una organización criminal y que esa organización criminal había sido precisamente el gobierno nacionalista de Cataluña. Los fiscales ayer, los tres fiscales estuvieron muy bien, estuvieron muy contundentes. Oriol Junqueras, que era el vicepresidente de la Generalidad, lo señalaron como el motor principal del golpe de Estado y además de estar en el Estado Mayor de la rebelión y que además lo había advertido, le advirtieron la cúpula de los Mossos de Escuadra que no siguiera. Y a pesar de que tenía 8 advertencias del Tribunal Constitucional, siguió adelante. A Joaquín Forn, que es el antiguo consejero del Interior, pues se le acusó del montaje del dispositivo de los mozos y además estaba más que acreditado documentalmente que habló de que había un plan para poder votar y no hacer ni caso de lo que había ordenado el Tribunal Constitucional. En el caso de Raúl Romeva estaba más claro que el agua que utilizó fondos públicos, es decir, malversación, para comprar apoyos para el golpe de Estado. Y fue el caso, por ejemplo, de los observadores internacionales, que fue algo bochornoso, porque incluso aunque el referéndum hubiera sido legal, eso fue una vergüenza propia de una república bananera, desgraciadamente lo que se va a convertir Cataluña, si Dios no lo remedia. En el caso de Jordi Turull, que fue el consejero de presidencia, pues de nuevo aparecía muy clara la prevaricación y además en un récord de velocidad, según la Fiscalía. En el caso de Josep Rull, el consejero de Territorio, este incluso se jactó, presumió de que hizo todo lo posible para que no pudiera amarrar el buque Piolín, uno de los que fue enviado por Interior a Cataluña para impedir el golpe de Estado, y además insistió en que el golpe de Estado salía adelante. En el caso de Dolors Bassa, que era consejera de Trabajo, pues esta, desde antes del 1 de octubre, estaba ya llamando a la movilización para oponerse a los registros judiciales y además felicitó a los funcionarios de su departamento por obstrucción a la justicia. En el caso de Carme Forcadell, antigua presidenta del Parlamento catalán, fue una de las piezas claves, porque efectivamente fue sustancial e instrumental para crear una legalidad paralela que era un golpe de Estado.
Y esto es algo que se extendía además a personajes que no estaban en la propia administración del gobierno catalán, pero que contribuyeron de manera decisiva al golpe. Por ejemplo, en el caso de Jordi Sánchez, que era presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, desde el 20 de septiembre no es que manejara a los manifestantes que eran violentos, es que manifestaba hasta los mozos, o sea, mandaba hasta en los mozos de escuadra, y eso se ha probado más que de sobra. Y lo mismo sucede en el caso de Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium, que bueno, este era el otro gran responsable, junto con Sánchez, el dúo de los Jordis, de mantener el orden público en Barcelona. ¿Qué sucede con los otros? Pues Meritxell Borràs, consejera de Gobernación, es responsable de todos y cada uno de los desvíos de fondos, de la malversación. La Fiscalía no la acusa de rebelión, como al resto, pero sí de la malversación. En el caso de Carles Mundó, consejero de Justicia, sucede lo mismo, es decir, aquí hubo un apoyo clarísimo al golpe, y lo mismo sucede con Santi Vila, consejero de Empresa, que este es un caso clarísimo, como mínimo, de malversación y de desobediencia. Esta línea del fiscal, que es absolutamente inamovible, o sea, eso es absolutamente berroqueño, no la mantuvo la abogada del Estado. La abogada del Estado negó que existiera violencia, sostuvo que no se había producido una rebelión y se apuntó a la tesis de la sedición. Cosa nada extraña porque la abogada del Estado depende del gobierno. Y lógicamente la abogada del Estado, no sean ustedes ingenuos ni simples, no es un personaje que defiende al Estado o defiende a los ciudadanos. Vamos, si creen ustedes todavía en eso, va a llegar alguien y les va a decir que les va a vender un grupo de pájaros que maman y son ustedes capaces de comprarlos. La abogada del Estado obedece las órdenes del gobierno, igual que el abogado cualquiera obedece las órdenes de su patrocinado que le contrata para defenderle en un juicio. Y aunque la abogada del Estado no podía negar todo lo que había, porque la malversación no hay quien la niegue, y que esta gente se dedicó a pisotear la Constitución, no hay quien lo niegue, etcétera, 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 sin embargo, al final pues decidió que eso no era un delito de rebelión, ni mucho menos, porque eso implicaría condenarlos a 30 años y este gobierno no lo quiere hacer y entonces lo calificó de sedición. No hace falta que les diga que la abogada del Estado era una zapatilla rusa argumentando, perdonen ustedes el casticismo, cuando se la compara con los tres fiscales que estuvieron verdaderamente demoledores y que dejaron claro no solamente lo que era el tipo de rebelión, sino que además es que esta gente entraba de lleno en la rebelión. Y si Oriol Junqueras sale con una sentencia de menos de 30 años de prisión, no se ha hecho justicia. Luego no tenemos nada en contra de que lo visite ese traidor canalla que es el obispo de Solsona y vaya a darle hostias a la cárcel. Nos parece muy bien, nos parece estupendo que cualquier persona pueda recibir a un ministro de su religión si la tiene y que lo visite en la cárcel. Es más, si el obispo de Solsona se quedara allí entre rejas, seguramente se haría justicia. Pero en cualquiera de los casos, Oriol Junqueras no puede salir con una sentencia de menos de 30 años porque sería profundamente injusto. Después de la abogada del Estado, que quiso poner pues vaselina en lo que eran unos informes absolutamente demoledores, con una densidad y una profundidad jurídica verdaderamente impresionante, pero auténticamente impresionante, intervino la acusación popular de Vox, que se dividió en dos, que no repitió muchos de los argumentos de los fiscales y además advirtió que así lo haría porque efectivamente no tenía ningún sentido volver a repetirlos, que en el caso del primero de los abogados, pues hombre, no, la elocuencia no es su virtud más destacada, Ortega Smith estuvo mejor, lo que pasa que Ortega Smith habla con un tono mitinero que en una sala de vistas pues suena un poco extemporáneo, ¿no? Porque claro, habla como si estuviera gritando y recordando la batalla de las Navas de Tolosa y tampoco es eso, pero aún así el informe de Ortega Smith estuvo muy bien y sobre todo hizo referencia a un aspecto que es esencial. Y es que aquí lo que se defiende es el orden constitucional. Y si no se castiga a unos golpistas
que han pretendido acabar con el orden constitucional, estamos perdidos. Porque lo que va a cundir es exactamente la misma impresión que cuando Jordi Pujol tuvo que ir a prisión por banca catalana y el rey intervino al lado de Felipe González para que no se le enjuiciara y no se le enjuició. Y después han venido todas las miserias y todas las desgracias del nacionalismo catalán y han venido todas las miserias y todas las desgracias de España. Aquí no hay más remedio que hacer justicia y es por pura supervivencia del sistema democrático. A muchos les parecerá que eso es inaceptable, que hay que acabar con el sistema del 78. Bueno, poca gente habrá escrito de una manera tan crítica y entrando tan a fondo en las raíces del sistema del 78 como quien ahora se dirige a ustedes. Pero tiene muy claro que el sistema del 78, en términos políticos y de libertad, es infinitamente mejor que cualquiera de los sistemas que ha habido en la bastante trágica historia de España. ¿Que uno era más joven con Franco? Sin duda, yo era niño, o sea que era mucho más joven. ¿Que había más tranquilidad en las calles? En términos generales sí, porque la policía a la hora de repartir, vamos, no se quedaba mal. Pero aquí no nos vamos a engañar diciendo que aquella era una época de libertad, porque eso es mentira. Es decir, no podías levantar la voz en casi nada. Es decir, si tú agachabas la cabeza, eras muy católico y no tenías ideas políticas y te encantaba el fútbol, por ejemplo, pues evidentemente no tenías problema en la España de Franco. Bueno, pues eso puede suceder igual en el sistema democrático, porque al final el paisanaje es el que es. Si agachas la cabeza, dejas que te robe Hacienda y no dices ni pío, no tienes ningún problema tampoco en el sistema democrático. Es más, en el sistema democrático hasta tienes infinidad de oportunidades para vivir a costa de los demás. Que eso es verdad que en la época de Franco era mucho más difícil porque el Estado era un Estado raquítico. Prácticamente el Estado a escala administrativa en España lo construye en los años 60 un ministro del Opus Dei que se llamaba Laureano López Rodó y que tampoco era muy creativo porque se limitó a copiar lo que era la administración francesa, para desgracia de España, porque Francia no es España y entonces el traje que pusieron pues aquí tiene menos capacidad de funcionar bien y ha ido funcionando muy mal, pero por lo menos hay que reconocerle que es el creador de la estructura administrativa del Estado. Luego vinieron las autonomías y lo empeoraron considerablemente. Pero vamos, que nadie piense que los sistemas anteriores fueron mejores, porque es que eso, francamente, es mentira. No se corresponde con la realidad. El sistema actual tiene muchos errores, habría que reformarlo para que funcionara medianamente, pero evidentemente, mientras dure, es mucho mejor que lo que ha venido antes. Y nada nos asegura que lo que va a venir después, como no se realicen ciertas reformas, va a ser mejor. Esa es la realidad. Y efectivamente, para mantener el sistema, forzosamente hay que castigar a aquellos que han querido destruir el sistema, como los golpistas catalanes. Y si esto no se hace, pues nos metemos en una situación, pero muy complicada y muy dura. Bueno, y ya pueden ustedes imaginarse que con un panorama entre medias, en el cual se puede dar la circunstancia de que finalmente haya una sentencia justa y que esa sentencia justa implique que Oriol y los que no son Oriol se pasen varias décadas en la cárcel, que es lo que se merecen, y no crean ustedes que es una pena muy severa. O sea, hay países donde los hubieran puesto contra la pared, los hubieran fusilado y se hubiera acabado la historia, o los hubieran ahorcado por alta traición y ahí se habría acabado el asunto y muerto el perro, se acabó la rabia. Bueno, con esta situación en la que es muy posible que el Tribunal Supremo va a dictar una sentencia justa, por supuesto, Torra está pidiendo una reunión urgente con Sánchez. Porque los primeros que saben el efecto que esto puede tener sobre el nacionalismo catalán son los nacionalistas catalanes. Y los nacionalistas catalanes saben de sobra que son un atajo de cobardes, que son una chusma, perdonen ustedes la expresión pedestre, de cagones. Y, lógicamente, en medio de esa situación, saben que el impacto que puede tener sobre su militancia
El que esta gente, los golpistas, vayan a prisión 20 o 30 años, bueno, de pronto los nacionalistas pueden desaparecer de Cataluña, salvo en esas zonas rurales de Cataluña que son lo peor de la España negra, junto con algunas zonas rurales de las Vascongadas y de Navarra, que también son la España negra, o sea, mucho empeñarse en no ser como España, y luego son la imagen más descarada de la España negra, y saben que eso puede tener un efecto desmovilizador terrible. Porque para ir en masa a atacar a un policía, para tirar fairy por el suelo de un colegio y cuando resbala el policía y cae, pegarle patadas en la cabeza o pegarle patadas en los testículos, para dejar lesionados a casi un centenar de policías durante el golpe del 1 de octubre, en masa y sabiendo que son impunes, son muy valientes. Pero cuando vean a sus jefes que van desfilando para la prisión para pasarse allí una larga temporada, seguramente mereciéndose pasar una temporada más larga, bueno, pues entonces la cosa va a bajar mucho y Torra necesita que Sánchez le asegure que esa gente no se queda en prisión. O que la envían a Cataluña y entonces en Cataluña hacen como con Oriol Pujol, que al cabo de unas semanas se les pone en la calle y así ese traidor canalla que es el obispo de Solsona no tiene que ir a dar hostias a Oriol Junqueras a prisión, sino que va Oriol Junqueras ya directamente a la parroquia donde oficie el obispo y todos están contentos. Y esa es la situación, no hay más. Hasta tal punto es así que Torra en estos momentos insiste en que el foco de la negociación con el gobierno no es el dinero, porque sabe de sobra que van a robar a toda España para dárselo a Cataluña. Eso sabe que lo tiene asegurado. Luego pueden discutir tantos miles de millones de euros arriba, tantos miles de millones de euros abajo, pero sabe que eso está asegurado. Pero lo que ya no está tan asegurado y efectivamente le tiene muy preocupado es qué va a pasar con los presos. Y esa es la cuestión que se discute. Y esto va a ser casi, junto con la economía, la madre del cordero de esta legislatura. Porque está por ver si efectivamente la madre del cordero de la legislatura es la impunidad de los golpistas y junto con eso el desplome de la economía, o va a ser solo el desplome de la economía, pero bueno, vamos a salvar un poco la independencia de la justicia y vamos a salvar un poco la defensa del orden constitucional. Eso es lo que se va a ver en esta legislatura. Y en fin, mucho nos tememos que a pesar de que hay millones de españoles que piensan que la cosa va a ir mal, salvo para ellos, aquí va a ser muy difícil salvarse del impacto global. Y como lógicamente en España, como en todo el mundo, lo importante no es solo el país y el paisaje, sino también el paisanaje, que es algo verdaderamente gravísimo. Y como además hay un enorme interés en que ese paisanaje cambie para poder apoyar a determinadas fuerzas políticas, y algunas, como el Partido Socialista o los partidos nacionalistas vascos y catalanes, están en el cambio demográfico y en el cambio del paisanaje para mantenerse indefinidamente en el poder, pues claro, suceden cosas como la que les vamos a contar ahora. Y es que miles de musulmanes decidieron celebrar el final del Ramadán en distintas ciudades españolas, haciendo un acto de presencia que muestra su fuerza. Por ejemplo, en Madrid, 2.000 musulmanes celebraron el final del Ramadán frente al Reina Sofía. Y en el caso de Murcia, lo despidieron en Santiago el Mayor. Lo cual es impresionante, porque basta ver los vídeos como para decir, bueno, a ver si efectivamente esto es lo que queremos para el día de mañana. Es algo tremendo. Además, se da la circunstancia de que en esa gente que había, pues lógicamente no había nada más que hombres. Es decir, tú ahí veías a musulmanes varones, mujeres no había ninguna, y allá andaban. Había algún despistado por allí, estaba Jan Gibson, que pasó por delante del Reina Sofía, donde estaban los musulmanes. No sabemos si es que se ha convertido al Islam, en Gibson puede pasar cualquier cosa, o que iba, como va habitualmente Jan Gibson, que claro, en fin, tal y como va habitualmente, no gritó viva San Fermín, porque lo mismo de pronto vio que hablaban en árabe
y dijo, debes de estar celebrando San Fermín. Pero evidentemente, tal y como va Gibson, que apareciera ahí, no lo atribuyan ustedes a maldad del irlandés, que de verdad que no es maldad, es que él va como va y va habitualmente así. Claro, cuando se consumen cosas de elevado octanaje, pues claro, te metes en una celebración del Ramadán sin enterarte de que estás en una celebración del Ramadán. Hombre, cuando pidiera dinero Gibson y los musulmanes le miraran así con cara de poco dispuestos a darle una subvención, lo mismo ahí es cuando... Pero vamos, esta es la historia que hay, es una de esas cosas verdaderamente notables. A nosotros nos parece muy bien que los musulmanes celebren el Ramadán. Es decir, nos parece muy bien que efectivamente los musulmanes celebren el Ramadán, como nos parece muy bien que la gente celebre la Semana Santa o que se celebre el Yom Kippur, etcétera, etcétera. O sea, no tenemos nada en contra de que se produzca una celebración religiosa, de la confesión religiosa que sea. La ocupación de espacios públicos nos gusta menos, y esto tenemos que reconocerlo. O sea, no tenemos nada en contra de que sea una celebración pública, pero hombre, pensamos, sobre todo porque hay otra gente que no comparte esa fe y que vive en esa ciudad, que interrumpir la circulación por una procesión no está bien. Pero se pueden manifestar y hacer su procesión a las afueras de la ciudad. O pueden reunirse todos a las afueras de la ciudad en un momento determinado, en la casa de campo, por ejemplo, y dedicarse a celebrar el Ramadán. Ya que obstaculicen la circulación de una ciudad y que además se coloquen delante de un edificio emblemático como el Reina Sofía, esto nos parece excesivo, sinceramente. Y las imágenes son imágenes muy tristes. Hay una de las grabaciones donde además el personaje en cuestión en Murcia hace un llamamiento a no votar a determinados partidos que, vamos, de la manera que describe al partido, pues es verde y con Vox. O sea, no, la cosa no tiene más vuelta de hoja. Eso es algo que no tiene más vuelta de hoja y ya es el remate. Pero esto es lo que en última instancia se ha dejado entrar en España, porque no me digan ustedes que esto era previsible hace 20 años en España. Y esto forma parte de una política muy concreta, que es la política de efectivamente cambiar el paisaje. Recuerden ustedes aquello que decía el Partido Socialista cuando Aznar obtuvo su segunda victoria electoral y sacó mayoría absoluta, que decían aquello de hasta que no se mueran los viejecitos vamos a tener esta desgracia. Es decir, había un sector de la población que tenía que desaparecer porque supuestamente votaba más hacia la derecha y entonces a ver si se morían pronto y ya nos quedábamos con otra gente que votaría a la izquierda. Bueno, luego llegó Rodríguez Zapatero y llegaron a la conclusión de que la gente que venía del extranjero efectivamente iba a votar Partido Socialista y no se han equivocado. Es así de momento. Votan Partido Socialista, votan la Esquerra, votan menos a Podemos porque se han dado cuenta de que Podemos no tiene tan claro el llegar al poder o una vez en el poder mantenerlo, que todavía está en el aire que va a pasar en Madrid, pero en cualquiera de los casos eso es de momento. El día de mañana votarán a un partido islámico, habrá elecciones en Madrid y habrá un presidente musulmán o en Cataluña por la sencilla razón de que los musulmanes tendrán tal peso que para formar gobierno habrá que pactar con ellos. Y entonces esa España en la que no consiguen ponerse de acuerdo los del Partido Popular con los de Vox e incluso alguna tercera fuerza política, va a ver cómo se llegan a acuerdos para que haya musulmanes que llegan al poder en determinadas circunscripciones españolas. Y a lo mejor entonces habrá quien se pregunte lo que pasa, o habrá quien diga, como en las encuestas sobre el ahorro, hombre, esto se va a poner muy mal, pero vamos, yo no voy a tener ningún problema porque a mí, porque me va a afectar. Les afectará a otros, a mí no, a los murcianos, a los madrileños. Pues yo que soy de Cuenca, o que soy de Soria, o que soy de Córdoba, o que soy de Tarragona, ¿por qué me va a afectar? Pues porque ya os está afectando, aunque no os queráis dar cuenta.
y verás tú lo que nos vamos a divertir después de todo el platal, el dineral que se ha gastado en ideología de género, viendo cómo se separa a los hombres de las mujeres en los actos públicos, como estaban en Murcia, porque en Murcia los musulmanes sí que dejaron que hubiera mujeres, pero por supuesto separadas de los hombres. Y después de esto, que casi es información internacional, entramos en la información internacional de lleno. Y entramos en la información internacional de lleno y en ese enfrentamiento entre China y Estados Unidos, donde no crean ustedes que está nada claro que Estados Unidos se vaya a llevar el gato al agua. En estos momentos en China se está viviendo una auténtica campaña contraria a los Estados Unidos, pero además muy desarrollada en los medios de comunicación, insistiendo en que qué es eso de que Estados Unidos defiende la libertad de mercado si luego cuando tiene un competidor se opone a la libertad de mercado y sube aranceles. Argumento que hay que reconocer que no está desprovisto de razón, no es ninguna tontería, pero junto con eso está produciéndose toda una propaganda contraria a Estados Unidos que a Estados Unidos le va a costar mucho. Una de las formas en que se produce esa propaganda, pues hombre, alertando a la gente para que no viaje a Estados Unidos. Y entonces, queridos chinos, no vayáis a Estados Unidos, que Estados Unidos es un país muy arriesgado. Y entonces ustedes dirán, bueno, pero chinos que vayan a Estados Unidos, en Estados Unidos muchísimos. Muchísimos. Y, por supuesto, esto a algunos les parecerá que beneficia a Estados Unidos, pero no es verdad, no es verdad. A Estados Unidos, para que ustedes hagan una idea, vienen todos los años más de 3 millones de turistas chinos. Esos turistas chinos que llegan a Estados Unidos, como ustedes se pueden imaginar, no van de mochila y playa. Es decir, no es como muchos turistas que llegan a España, en fin, son de medio chiringuito, playa y borrachera con vino Don Simón. No. Son generalmente turistas que son de una clase media alta hacia arriba, a veces clase altísima y que gastan mucho dinero en Estados Unidos y son más de 3 millones. Bueno, ya de entrada, como los están molestando con los visados, pensando que, en fin, si le pegas una patada a un dinosaurio le vas a hacer un daño tremendo, los chinos están reaccionando y están reaccionando invitando a la gente a que no venga a Estados Unidos. Lo cual, insistimos, no es ninguna tontería. Y esto pues puede significar que a Estados Unidos acabe viniendo 500.000 o 1 millón menos de turistas chinos, que es muchísimo dinero. Multipliquen ustedes ese millón o ese 1,5 millones o ese 500.000, porque son cifras enormes. China tiene 1.400 millones de habitantes, no es ninguna tontería. Eso multiplíquenlo ustedes por el dinero que se pueden gastar en Estados Unidos y vamos, es el presupuesto de muchas naciones del globo, incluso más. ¿Y cómo lo está haciendo China? Bueno, pues China ha emitido ya una alerta diciendo que en Estados Unidos hay tiroteos, atracos y robos y que, en fin, si vas a Estados Unidos, pues en fin, que tienes riesgos, que te lo pienses. Y como se da la circunstancia de que en torno a China hay países muy atractivos, y de hecho hay muchísimo turismo chino a los países de alrededor, porque los países de alrededor se llaman India, y se llaman Rusia, y se llaman Japón, y se llaman Tailandia, y se llaman Camboya, incluso se llaman Australia y Nueva Zelanda. Y son todos destinos turísticos, créannos ustedes, enormemente atractivos y más baratos que Estados Unidos. Esta bromita a Estados Unidos le puede salir muy cara. Le puede salir muy cara. Y en algunos estados todavía más cara, porque son estados a los que los turistas chinos van con especial entusiasmo. Ahora, ¿en Estados Unidos hay robos, atracos, etcétera? Hombre, sí los hay, claro que los hay. Pero de ahí a que la tomen con los turistas, etcétera, etcétera, pues miren, no. Es más, nos atreveríamos a decir que en términos generales las zonas turísticas en Estados Unidos son muchísimo más seguras que en España, mucho más seguras. Y desde luego, si te roban, no vas a la comisaría y te dicen que como no llega a determinada cantidad de euros, no lo pueden considerar robo y no se molestan en perseguirlos. Eso es imposible en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos el peso de la ley cae sobre el que te roba. Y no puede decir eso de yo soy gitana rumana, la ley
la ley me comprende, yo tengo derechos, no tú gilipollas. No, eso aquí es impensable en Estados Unidos. Insistimos, en zonas turísticas hay muchísima más seguridad en términos generales de la que se puede encontrar en zonas turísticas españolas. Pero esto forma parte de esa batalla que China ha decidido que no pierde. Y fíjense ustedes en la situación, porque la situación es tremenda. En todo el mundo, cualquier nación que se enfrenta con Estados Unidos se rinde. Se rinde. Estados Unidos le pega el golpe en la cresta y esa nación se rinde. Los rusos fingen que no se rinden, es decir, toman alguna medida, pero saben que no pueden ir más allá. China responde. Y esto es para pensarlo. O sea, aquí hay un enfrentamiento hegemónico y los chinos lo saben. Y los norteamericanos, por desgracia, en un porcentaje mayoritario, creen que es toda una cuestión económica y que además de que es solo una cuestión económica y que no es una cuestión fundamentalmente política, cosa que te dice cualquier chino con el que hables, porque ellos lo ven y lo saben, a pesar de que aquello sea una dictadura, mientras que los norteamericanos no se enteran. Encima hay un cierto sector del pueblo norteamericano que dice unas cosas sobre China sobrecogedoras, como que China ha avanzado porque se dedica a copiar patentes. Vamos a ver, si se tratara de copiar patentes, Cuba sería una potencia y está a la cola del continente hispanoamericano, del subcontinente hispanoamericano. Lo de China es impresionante y engañarse diciendo que copian, que siempre han sido un pueblo tercermundista, es de ignorantes, de racistas y sobre todo de estúpidos. Este es un desafío muy grande y hay que encararlo. Y no se puede encarar subiendo aranceles, porque eso es una absoluta estupidez, lo haga el presidente Trump o lo haga el presidente Trump. Y, por supuesto, no se puede encarar con este tipo de medidas. Este es un desafío fuerte. Exige un plan de décadas. Exige hacer las cosas bien y, si no, pues vayan ustedes aprendiendo chino. Yo empecé a estudiarlo hace unas semanas y tengo que reconocer que es una lengua fascinante. En medio de toda esta situación en la que Estados Unidos ha llegado a la conclusión hace tiempo, pero es que además no se apea del burro, de que las restricciones económicas le hacen ganar batallas políticas, esto está por ver, pero es verdad que se lo creen, lo único que hacen generalmente es fortalecer al gobierno contra el que van, de los del gobierno nadie deja de comer y al pueblo efectivamente le haces mucho daño, pero eso no significa que el pueblo se subleve, no tienen ustedes nada más que ver Venezuela. Pues dentro de este tipo de medidas, Estados Unidos ha decidido aplicar nuevas restricciones a Cuba y prohibir los viajes en cruceros al país. Esto seguramente al exilio cubano en general, mayoritariamente, le habrá provocado una gran alegría, sobre todo a los que se dedican a la política. Es un arma que seguramente utilizará Marco Rubio para la reelección cuando le toque a la vuelta de unos años y efectivamente hay gente que le encanta. Pero esto, en términos generales, es un disparate y nos van a permitir ustedes que les expliquemos por qué. Primero es un disparate porque esto no debilita a la dictadura cubana. La dictadura cubana ha pasado por épocas terribles, posiblemente la peor cuando se desplomó la Unión Soviética y ya no pudo seguir parasitando a la Unión Soviética, y en medio de esa situación, pues evidentemente, pues ellos no van a pasar hambre. Es decir, Raúl Castro no le van a restringir el arroz con langosta que se quiera comer, Díaz-Canel, vamos, si fuma incluso puros, no va a tener que fumar menos puros, la oligarquía, la nomenclatura de la dictadura cubana va a seguir igual. Y a la gente de abajo que no se va a sublevar, porque en Cuba no se van a sublevar, porque no se han sublevado en más de 60 años y no lo van a hacer ahora. Y quien siga pensando esto, en fin, es como si quiere seguir creyendo pues, en los Reyes Magos o en fin, en cualquiera de estas cosas. La vida se la hace más difícil. Pero miren ustedes, ya ni me molesto en pensar en la nomenclatura, ni me molesto en pensar en los pobres cubanos que les viene mal el hecho de que no vayan los cruceros a Cuba. Es que esto también hace mucho daño a la industria turística de Estados Unidos.
Y en estos momentos, esa industria turística que pasaba por varios sitios y entre ellos por Cuba, porque Cuba efectivamente es un destino turístico en la zona, vamos, esto no tiene más vuelta de hoja, lo sabe todo el mundo, pues resulta que eso se acaba. Bueno, pues muy bien, sigamos compitiendo con China mediante normas de sanción económica y haciendo daño a nuestra propia industria, para que se queden contentos 4 políticos cubanos de Miami. Es algo, es una de esas cosas que dices, desde luego, parece mentira Donald Trump, lo bien que lo puede hacer en política doméstica y lo rematadamente mal que lo hace en política internacional. Sobre todo porque, claro, tiene asesores como Bolton, que se le paró el reloj, yo no sé si incluso el cerebral, hace 30 años y que sigue ahí. O sea, es algo tremendo. Es algo tremendo. Claro, ¿que esto le hace daño a la dictadura cubana? Insistimos, bueno, le hace daño relativo. Sí, va a tener menos ingresos, pero eso quien lo va a sufrir es la gente que vive de eso. La nomenclatura va a aguantar exactamente igual. No les van a quitar el postre de dulce los sábados. Eso quien lo va a pagar al final es el pobre pueblo cubano, vendrán más a Estados Unidos, bien, estupendo, magnífica la política de Trump, y aparte de eso, pues evidentemente hará un daño a la industria turística norteamericana. Estupendo, estupendo. Luego nos preguntamos por qué de pronto aparecen los chinos y entonces decimos, ¿nos han copiado? No, ¿qué nos van a copiar? Los chinos siguen una política internacional que es exactamente la contraria de todos los errores que en política internacional persigue Estados Unidos desde hace más de 2 décadas. China no se gasta el 53% de su presupuesto en armamento, en gasto militar, como Estados Unidos, y China negocia con todo el mundo, le importa un pimiento el gobierno que pueda haber. Si es una dictadura militar, si es una dictadura de derecha, si es una dictadura de izquierdas, si es una democracia, si es una socialdemocracia, hasta si es Estados Unidos, compra y negocia con todo el mundo, porque lo primero es la prosperidad de los chinos. Y eso parece que a algunos se les ha olvidado. Les interesa más la prosperidad del complejo militar industrial. Y despedimos este boletín informativo ya en la sección de internacional con uno de esos casos terribles de una muchacha, por cierto, que había tenido mucho éxito escribiendo una autobiografía que se llamaba Ganar o Aprender y que en un momento determinado es violada por su primo y en lugar de someterse a lo que sería el tratamiento postraumático de un hecho tan terriblemente traumático como es una violación, que además en esta pobre muchacha se juntaba la depresión y se juntaba la anorexia, pues decidió que se suicidaba con 16 años. Esto, insistimos, en cualquier país del mundo, lo normal es que a esta muchacha se lo hubiera puesto en tratamiento para que superara la depresión, la anorexia y para que, por supuesto, superara el estrés postraumático, habría salvado la vida. Y con 16 años es que tienes toda la vida por delante, en el sentido más literal de la expresión. Pero en Holanda hay una ley de eutanasia, como la hay en Bélgica y como la hay en otros países. Y si de pronto una muchacha con 16 años decide suicidarse, pues efectivamente, ¿cómo te vas a enfrentar con la ley de eutanasia? Y esta muchacha se ha suicidado con 17 años. Esto es algo monstruoso, pero dice mucho de hacia dónde va toda la ideología de género y hacia dónde va, al mismo tiempo, que es terrible, la actitud de los padres hacia los hijos. De pronto los hijos llegan y dicen, mira papá, que yo ya no soy Manolito, soy Manolita. Entonces el padre, que a lo mejor si el hijo fuera anoréxico le llevaría a un psicólogo, dice, estupendo, estupendo, no te preocupes que a partir de ahora puedes llevar falda, como ha recomendado el presidente de México, que por cierto estamos esperando que salgan a algún meeting con falda a ver lo que la gente dice. Tú no te preocupes, que ya no eres Manolito, eres Manolita y te vamos a hormonar, ¿eh? Porque lo que queremos es que hagas lo que tú sientas, hijo. De entrada nosotros no nos vamos a ir a asesorar porque si nos asesoráramos nos dirían que te tratáramos lo que es una dolencia psicológica, aunque ahora hay una presión muy grande para que se saque de los manuales de psiquiatría
Y nos dirían que consintiéndote esto multiplicamos por 8 tus posibilidades de suicidio. Pero no te preocupes que no lo vamos a hacer. ¿Que tú quieres ser Manolita a partir de ahora? Pues eres Manolita, hijo, no te preocupes. Entonces los padres dejan que criaturas a las que tendrían que educar y que tendrían además que ir moldeando y que tendrían que ir formando, porque eso seguro que lo hacen si plantan un limonero en casa, es decir, al limonero lo podan, lo van colocando recto, lo riegan, es decir, al limonero lo cuidan. Sin embargo, en el caso de los hijos han renunciado a hacerlo, porque la ideología de género, parte instrumental esencial dentro de la agenda globalista, ha decidido que destruye la familia y que, por supuesto, la destrucción de la familia pasa, entre otros caminos, por el hecho de que los padres no van a educar a los hijos, sino que les dejan hacer los disparates que les han metido en la cabeza en el sistema educativo o en los medios de comunicación. Y en un momento determinado, la pobre criatura, pues de pronto tiene dudas sobre si es un niño y piensa que a lo mejor puede ser una niña porque le gusta mucho estar con las niñas, lo cual, dicho sea de paso, es de lo más normal, y entonces pues decide que sí, que es un trans y los papás le ayudan a que siga por el camino de su destrucción personal. Y además convencidos de que hacen lo mejor. Claro, en otros casos todavía es más dramático. La muchacha cae en una depresión típica de la adolescencia, una chica que se la ve que no era muy estable, sufre además un trauma terrible como es una violación y entonces decide que se mata. Y en vez de intentar corregir eso, no, ¿cómo vamos a meternos en la libertad de nuestros hijos? Que se mate, que además hay una ley de eutanasia en Holanda que lo tolera. Bueno, vamos hacia una sociedad que se suicida. Ya ven ustedes que en un sentido simbólico no, en un sentido real. Seguramente algunos dirán, bueno, no hay mucha pena, total se ha muerto una holandesa y van a venir 2 musulmanes para sustituirla o 3, o sea que eso que hemos ganado. Pero este es el suicidio de Occidente. Y hay una agenda globalista que está provocando el suicidio de Occidente. Y hay una agenda globalista que, entre otras cosas, lo que pretende es la desaparición de la población de Occidente y su sustitución en un momento determinado por otra población. En el periodo intermedio, esa población de Occidente va a ser una población sometida, que va a disfrutar, entre otras cosas, de las delicias del Islam, después de que está disfrutando de las delicias descerebradas de la ideología de género. Y en esa dirección vamos. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Esto es como esos españoles que dicen, bueno, la situación en España va a empeorar en este año, pero a mí no me va a afectar, ¿no? Por el artículo 33, suponemos, en la mayoría de los casos. Bueno, pues esto es verdad. Ha habido 2.000 musulmanes y un irlandés que se llama Gibson delante del Reina Sofía en el final del Ramadán. Ya, pero esto no significa nada. Esto no significa nada. Bien. Cerremos los ojos, pero luego no nos quejemos de si al final, por meter la cabeza debajo de tierra como hace el avestruz, pues el resultado es el que acaba siendo. Y con esto hemos concluido con nuestro boletín informativo, pero necesitamos un respiro. Menos mal que hoy es miércoles, que tenemos a nuestra psicóloga de guardia y que vamos, en fin, a oxigenarnos espiritualmente un poco.